Lo importante de la sangre de Cristo. La frase, la sangre de Cristo, es usada muchas veces en el Nuevo Testamento, y es la expresión de la muerte sacrificial y la obra completa de expiación de Jesús en nuestro favor. Las referencias a la sangre del Salvador incluyen la realidad de que Él literalmente se desangró en la cruz, pero más significativamente que derramó su sangre y murió por los pecadores. La sangre de Cristo tiene el poder de expiar de pecados cometidos de la gente a través de los siglos, y todos aquellos que ponen su fe en esa sangre serán salvados. Los que ya murieron y creyeron eh, son salvados también. La realidad de la sangre de Cristo como medio de expiación por el pecado, tiene su origen en la ley mosaica. Una vez al año, el sacerdote debía hacer una ofrenda de la sangre de animales sobre el altar del templo por los pecados del pueblo. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos 9 y 22. Pero esta era una ofrenda de sangre que estaba limitada en su efectividad, por lo que tenía que ser ofrecida una y otra vez. Esta era una semblanza del sacrificio de Jesús ofrecido en la cruz, una vez y para siempre. Hebreos 7 y 27. Una vez que fue hecho ese sacrificio, ya no hubo necesidad de la sangre de toros y machos cabríos. La sangre de Cristo es la base del nuevo pacto. La noche anterior a su crucifixión, Jesús ofreció la copa de vino a sus discípulos diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. El verter el vino en la copa, simbolizaba la sangre de Cristo que sería derramada por todos los que creerían en él. Cuando él derramó su sangre en la cruz, Jesús eliminó la exigencia del antiguo pacto del continuo sacrificio de animales. Esa sangre no era suficiente para cubrir los pecados del pueblo, excepto de una manera temporal, porque el pecado contra un Dios santo e infinito, requiere un sacrificio santo e infinito. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Hebreos 10, 3. Claro, antiguamente cuando los hebreos hacían sacrificios y morían, ellos, los que eran salvos, pasaban al seno de Abraham, que estaba un abismo, había un abismo y estaba el infierno, o sea que estaba en el centro de la tierra. ¿Vale? Evidentemente cuando Jesucristo murió con su sangre, que de verdad es pura y de verdad limpiaba, entonces ya se llevó el seno de Abraham al cielo, a esa alma se la llevó al cielo y expandió el infierno donde estaba el seno de Abraham, por lo tanto el infierno es más grande. Mientras que la sangre de toros y machos cabríos era un recordatorio del pecado, la sangre preciosa de Cristo, un cordero sin mancha o defecto. Un Pedro 1 y 19, pagó totalmente la deuda del pecado que debíamos a Dios, y ya no necesitamos más sacrificio por el pecado. Jesús dijo, consumado es, mientras él moría, y con eso quiso decir que la obra completa de redención fue hecha para siempre, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Hebreos 9 y 12. La sangre de Cristo no solo redime a los creyentes del pecado y el castigo eterno, sino que su sangre purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Hebreos 9 y 14. Esto significa que no solo somos ahora libres de ofrecer sacrificios, los cuales son inútiles para obtener la salvación, sino que somos libres de depender de las obras inútiles e improductivas de la carne para complacer a Dios. Porque la sangre de Cristo nos ha redimido, Apocalipsis 5, 9-10, ahora somos nuevas criaturas en Cristo, 2 Corintios 5 y 17, y por su sangre somos liberados del pecado para servir al Dios vivo, para glorificarle, y para gozar de él por una eternidad. Esto es lo importante. ¿Cómo te ves si mueres hoy? ¿Crees que eres salvo? Nosotros no tenemos que aceptar a Cristo, nosotros debemos arrepentirnos y creer en el Evangelio. Arrepentirte de ser persona corrompida por los deseos de esta carne pecaminosa, de ser pecadores hasta la médula, celosos, mentirosos, vanidosos, envidiosos, ladrones, codiciosos y mucho más. Y cree en el Evangelio, que Cristo te sustituyó en la cruz del Calvario, muriendo por todos tus pecados y que así te salvó, como dice 1 Corintios 15 del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados,
conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Si no crees bien harás, de lo contrario ya estás condenado por cargar tú con tus propios pecados. Recuerdo, que no es válido pedir perdón por los pecados, ese no es el verdadero arrepentimiento que todas las congregaciones de distintas denominaciones te dicen. Escudriña la Biblia y no creer a ciegas a todas las religiones. Muchas dicen acepta a Cristo en tu corazón, pero, ¿quién soy yo para aceptar a Cristo, con lo insignificante que soy? Más bien arrepentirse y creer en el Evangelio para que Él nos acepte a nosotros. Filipenses 2 versículo 13 dice: Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Todos en algún momento de su vida escuchan el Evangelio, pasan de largo y no se arrepienten. A estos no les resplandeció la luz por lo que están y estarán siempre en la oscuridad alejados de la presencia de Dios, en un eterno tormento. Amigo, amiga, aún estás a tiempo de salvar tu alma. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.